Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas como él solía enseñar. Escuchad. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol se abrazó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: a vosotros se os han comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio a los de fuera todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y los perdonen. Y añadió: ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra. Pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es miércoles, queridos hermanos. Las lecturas de hoy siguen en continuidad con lo que hemos venido escuchando en esta tercera semana del tiempo ordinario. Siempre en el segundo libro de Samuel. Hoy, el relato de la primera lectura nos hace ver que David no se conformó con haber traído el arca a Jerusalén como escuchábamos ayer. Llevado por su espíritu religioso y seguramente buscando la unidad de las diversas tribus en torno a Jerusalén, pensó construir a Dios un templo, y así se lo hizo saber al profeta Natán. Este le da hoy la respuesta que viene de Dios. Dios no quiere que David le construya ese templo, lo hará su hijo Salomón. Pero Natán aprovecha para entonar un canto magnífico sobre cuáles son los planes de Dios para con David y sobre el futuro del pueblo de Israel. Es un canto en el que se valora no lo que David ha hecho para con Dios, sino lo que Dios ha hecho para con David. La casa edificio que el rey quería levantar es sustituida por la casa dinastía que tiene Dios programada, la casa de David. Y por si acaso había dudas sobre la legitimidad de David, las palabras de Natán aseguran que ha sido voluntad de Dios su acceso al trono después de Saúl. El Salmo 88, que complementa hoy la primera lectura, recoge estas promesas de Dios. Sellé una alianza con mi elegido, con David mi siervo, y le mantendré eternamente mi favor, y le daré una posteridad perpetua. ¿Cómo no recordar nosotros, creyentes del Nuevo Testamento, que en esta profecía de Natán está aquello que Dios prometió a su pueblo
y que se cumplió perfectamente cuando la Santísima Virgen María dice sí al Señor en la Anunciación. Se llamará Hijo del Altísimo, heredará el trono de David su padre. Deberíamos escuchar con interés las palabras que Dios dirige a David. También en nuestro caso, la iniciativa siempre será divina. Nunca partirá del hombre. Ya dijo Jesús a los suyos que no habían sido ellos los que le elegían a Él, sino Él quien les eligió a ellos. ¿Creemos que nosotros le hacemos favores a Dios, cumpliendo con sus mandatos, ofreciéndole nuestras oraciones o levantándole templos? No, no le hacemos favores a Dios. Dios nos hace favores a nosotros porque es Él quien ama primero. Es Él el que está cerca de nosotros. El Evangelio de Marcos. Empieza hoy otra sección. El capítulo 4 con 5 parábolas que describen algunas de las características del reino que Jesús predica. La primera es la del sembrador, que el mismo Jesús luego explica a los discípulos. Por tanto, Jesús nos regala hoy la homilía aplicándola a la situación de sus oyentes. Se podría mirar esta página desde el punto de vista de los que ponen dificultades a la palabra, aquellos que son superficiales, los adversarios ciegos, los demasiado preocupados por las cosas materiales. Pero también hay que mirar el lado positivo. A pesar de todas las dificultades, la palabra de Dios logra dar fruto y a veces es desbordante ese fruto. Al final de los tiempos y ahora, también en nuestra historia. Apliquemos la palabra en dos sentidos. Ante todo, preguntándonos qué tanto por ciento de fruto produce en nosotros la gracia que Dios nos comunica. Sus sacramentos, su palabra. ¿Será un 30, un 60 o un 100? ¿Qué será lo que nos está impidiendo producir el fruto en nosotros? ¿Preocupaciones? ¿Superficialidad? ¿Tentaciones del ambiente? ¿Qué clase de campo somos para la semilla que por parte de Dios es siempre eficaz y llena de fuerza? A veces la culpa puede ser de fuera, piedras y espinas. Otras veces nosotros mismos porque somos mala tierra y no abrimos del todo nuestro corazón a la palabra que Dios nos dirige. También haremos bien en darnos por enterados de la otra lección. Jesús nos asegura que la semilla sí dará fruto, que a pesar de que este mundo nos parece terreno estéril, que hoy la sociedad anda distraída, que hay falta de vocaciones, los defectos que constantemente le restriegan a la iglesia en la cara, Dios ha dado fuerza a esta palabra y germinará contra toda apariencia. Por eso no perdamos la esperanza y la confianza en Dios. Es Él quien en definitiva hace fructificar el reino, no nosotros. Nosotros somos invitados a colaborar con Él, pero el que da el incremento, el que hace que produzca fruto y el que salva es Dios. Que pasen muy feliz miércoles, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.